Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que todo vaya bien. Bueno, vamos a seguir con nuestras clases virtuales, con estos vídeos que os estoy mandando para que no vayáis olvidando mi cara ni mi voz y sobre todo pues que pueda ser un poquito más dinámica a la hora de ver los ejercicios y la teoría en clase para que la vayáis entendiendo. Estuvimos viendo en el anterior vídeo la expansión y la cultura dentro de los reinos cristianos en la península ibérica. Hoy toca seguir con la cultura, toca hablar del arte gótico. El arte gótico ya lo vimos en el anterior tema de historia, vimos que se desarrolla entre los siglos XII y XV en Europa, es un estilo europeo, hay muchos focos y se van a desarrollar, por lo tanto, unos estilos autóctonos que se van a ir desarrollando y expandiendo también, se van a coger pues características de uno u otro para hacer uno propio a lo largo y ancho de toda Europa. En la península ibérica vamos a tener varios ejemplos que los voy a decir. Vimos que es un arte rural, un arte religioso, pero también burgués, porque la burguesía y la nobleza se van a preocupar ya por el arte, van a hacer palacios, van a hacer ayuntamientos, lonjas, etcétera, más allá de todas las catedrales y producción religiosa que puede haber. La religión va a colmar siempre el arte hasta más o menos el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es la que tiene dinero, es la que se puede permitir estos privilegios. Los nobles o los burgueses, el gusto que tenían por el arte, por la ostentidad, era menor, aunque también era un símbolo de poder y de privilegio. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es la arquitectura, la escultura y la pintura del gótico en la península ibérica. Y os voy a dejar abajo en la información del vídeo, antes de los comentarios, una serie de links a otros vídeos de YouTube para que os vayáis recordando un poquito lo que era el arte gótico. Son unos vídeos muy cortitos, hay uno que dura 2 minutos, otro que dura 5 o 6, o sea que no os asustéis, es simplemente para que los veáis y que no quede en el olvido todo lo que estuvimos viendo, ¿vale? Bien, pues en arte gótico, que lo tenéis en la página 96 y 97, decir que en España, bueno, en la península ibérica, se va a desarrollar en diversos focos teniendo en cuenta los diversos reinos que existen en la península ibérica en ese tiempo. Ya hemos visto que existían la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal y el reino nazarí de Granada. Pues no solo vamos a tener el gótico aquí, sino que tenemos una producción que todavía queda musulmana y en la parte sureste de la península ibérica que también hemos visto con Al-Ándalus. Eso va a dar lugar a un arte que se llama el arte mudéjar y el arte nazarí. El arte mudéjar, os lo explicaré, el arte nazarí es el propio del reino nazarí de Granada. Pues bien, vamos a empezar con la arquitectura. La arquitectura, aquí en los reinos cristianos, decir que el estilo gótico va a durar un poquito más que más allá del siglo XV, sino que va a llegar hasta el siglo XVI, hasta primer tercio, primer cuarto del siglo XVI. Va a haber unos estilos que van a ser de gótico tardío que se llama y se van a mezclar con características del Renacimiento. Pero bueno, decir que la arquitectura gótica, tanto en Castilla como en Aragón, fue muy rica y variada. Es decir, mantuvo una marcada influencia del gótico francés y fue evolucionando hasta lo que fue el gótico flamenco, que le gustaba mucho más la ostentosidad, que le gustaba lo recargado, lo abigarrado que se llama. Todos estos estilos que va llegando aquí se van adaptando un poquito a lo que es cada corona, cada peculiaridad de cada territorio aquí en la península ibérica. No lo va a ser lo mismo la producción artística en la corona de Castilla que en la corona de Aragón. Por lo tanto, tenemos que atender a que esas características generales se van a ir haciendo ramificaciones para convertirse en autóctonas, para convertirse en territoriales. A partir del siglo XIII se van a empezar a construir aquí en la península ibérica ciertas catedrales muy importantes, como por ejemplo la de León o Burgos en Castilla, o como la de Gerona y Barcelona en la Corona de Aragón. Acordaos que los condados catalanes ya han pasado a formar parte de la Corona de Aragón. Muchas otras van a ser construidas, bueno, está decir que son emplazamientos nuevos, pero otras se van a construir sobre
antiguas mezquitas. Las mezquitas van a ser derruidas o se van a aprovechar, como es el caso por ejemplo de Córdoba, y se van a aprovechar para hacer encima de ellas, sobre esas estructuras, las nuevas catedrales católicas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos? Pues por ejemplo Toledo o Sevilla, en la Corona de Castilla. En Sevilla, si vais a la Giralda, vais a ver cómo la torre campanario es una torre musulmana. Se va a aprovechar ese minarete donde se llama la oración para reconvertirlo en un torreón, en una torre campanario. Seguimos, eso en cuanto a Castilla. También vamos a tener en Valencia y en Palma de Mallorca otros ejemplos que se construyen catedrales sobre emplazamientos musulmanes, sobre antiguas sinagogas, no, perdón, antiguas mezquitas. Se van a terminar también otras catedrales que se empezaron en estilo románico, en estilo gótico. Va a ser, por ejemplo, la Catedral de Sigüenza. La tenemos muy cerquita de Azuqueca. Bueno, cerquita, tenemos a una hora y algo de viaje, pero merece la pena verla. Porque es una catedral que empieza en románico y que acabará en gótico. De esos va a haber muchos ejemplos. La propia Catedral de León también empezó siendo románica, pero se va a acabar en gótico. En Castilla y León, además, se va a evolucionar durante el siglo XV hacia un mayor gusto por la decoración, como os he dicho antes, y esto va a dar lugar a un estilo que se llama flamígero, gótico flamígero. El gótico flamígero venía de la zona de Flandes. Anteriormente os he dicho que gusta la estética francesa, el gótico francés. Aquí, ahora ya en Castilla y León, a partir del siglo XV, se va a fijar más la vista en lo que es el gótico flamígero, el gótico de Flandes. Y esto va a dar lugar a que en la zona de Castilla aparezca a finales del siglo XV y principio del siglo XVI un estilo gótico de transición al Renacimiento que se llama gótico isabelino. ¿Por qué se llama isabelino? Porque tiene el nombre de Isabel la Católica. Dentro del gótico isabelino tenemos, por ejemplo, San Juan de los Reyes, que está en Toledo. O tenemos también el Colegio de San Gregorio de Valladolid, como lo podéis ver aquí. En la Corona de Aragón el estilo va a ser más austero que en la Corona de Castilla. En Castilla se va a decorar más, en Aragón menos. Austero quiere decir que es más sobrio, que no tiene tanta decoración. En Aragón lo que sí se va a desarrollar mucho es la arquitectura civil. La arquitectura civil, acordaos que es aquella que no es religiosa, es decir, los ayuntamientos, las lonjas, palacios, casas, etc. Esta arquitectura civil va a dar lugar a las lonjas de Mallorca y de Valencia, que aquí los tenéis, a los palacios como el del Salón del Tinel del Palacio Mayor de Barcelona, edificios para la construcción de barcos, que serían en los astilleros como el de Barcelona, o puertas de murallas como la de Serrano en Valencia. Las puertas en las murallas sobre todo se utilizaban como puertas hacia los caminos donde se emplazaban las distintas ciudades. Por eso hoy en día, si vais, por ejemplo, a Toledo o a Madrid, os dicen Ronda de Toledo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la puerta que daba a Toledo, el camino que se seguía para llegar a Toledo. O Ronda de Burgos, lo mismo, porque por esa puerta se accedía al camino que nos iba a llevar a Burgos. Por lo tanto, estas puertas de las ciudades van a ser muy importantes en las murallas. No os he dicho nada de los otros dos reinos que tenemos en la península ibérica en esta época, del reino de Portugal o del reino de Navarra, pero también tienen su propia producción artística. Por ejemplo, en el reino de Navarra tenemos un conjunto palaciego que es precioso, es el castillo de Olite. Aquí lo podéis ver, la verdad es que es precioso. Y también tenemos en el reino de Portugal, en el gótico portugués que se denominaría, el monasterio de Batala. Aquí lo tenéis, Batalla. O, por ejemplo, la catedral de Évora. Como veis, dos construcciones bastante singulares y las dos preciosas. Esto en cuanto a la arquitectura gótica. Como veis, no es mucho este vídeo, voy a intentar que sea cortito. ¿Qué tendríamos en cuanto a la escultura y a la pintura que saber? Bueno, pues las características generales de la escultura y de la pintura tenemos que recordar, van un poquito unidas. Acordaos que van
que van unidos en cuanto a que se pierde esa esquematización, ya no son tan esquemáticas las figuras, sino que ganan naturalismo, ganan expresividad, se relacionan entre ellas, hay un gran detalle por los objetos, por los paisajes, etcétera, ¿no? O sea que todo eso se va a aplicar también en la península ibérica. Y vamos a tener varios ejemplos. Por ejemplo, en la escultura, que tradicionalmente está ligada al marco arquitectónico, poco a poco se va a ir independizando desde el siglo XIV. Es decir, no va a importar ya tanto el marco arquitectónico, sino que se van a realizar también esculturas de bulto redondo o altos relieves. Por ejemplo, vamos a tener la Virgen Blanca de la Catedral de León, o otra que se llama exactamente igual, que es la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, y vamos a tener algunos ejemplos como este, que es el doncel de Sigüenza, el sepulcro del doncel. Otra vez os voy a decir la, la, la zona de Sigüenza, porque va a ser muy importante en esta época en cuanto a la producción artística. A diferencia de la escultura europea, sí que va a haber aquí en la zona de la península ibérica un gran desarrollo entre la producción de los retablos, y se va a dar mayor importancia a la ornamentación. La ornamentación significa, que aquí la tenéis puesta la palabra para que la entendáis mejor, aunque la tenéis en negrita en la página 96, la ornamentación quiere decir la decoración. Ornamentar es decorar. Aquí en la península ibérica va a gustar recargar las cosas, sobre todo en la zona de Castilla. Acordaos que Aragón va a ser un poquito más sobria. Algunos ejemplos, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, tenemos a un artista que va a ser muy importante, que también es de transición del gótico al renacimiento, que es Gilles de Siloé. Gilles de Siloé, ahí tenéis un ejemplo que es el sepulcro de Don Alfonso en la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Y también tenemos otro como el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, junto con otra gran producción artística escultórica, que va a ser tanto civil como religiosa. Por lo general va a ser más religiosa que civil. Y los temas van a ser los mismos prácticamente que con los que va a pasar en Europa. ¿Cuáles son estos? Pues vírgenes con niños, alguna piedad, crucificados, escenas bíblicas, etcétera. La escultura civil, pues esos retratos de gente importante, de nobles y burgueses que pagan para estar a lo mejor en alguna capilla, como es el caso del Doncel de Sigüenza, es una familia, o los Mendoza van a pagar para estar en capillas de las iglesias. Y por eso tienen algunos cenotafios, tienen ahí sus propias esculturas, orando o de algún tipo, como recostados, etcétera. ¿Por qué? Porque como pagan por estar allí, financian a la iglesia, hacen una donación y se les realiza una escultura. Eso en cuanto a la escultura. ¿Qué pasa con la pintura? Bueno, las características generales que os he dicho se vuelven a aplicar aquí, al principio de la escultura. Acordaos que van de la mano ahora mismo, tanto escultura como pintura. La pintura va a destacar sobre todo la que se va a realizar en tablas y en miniatura. En tablas quiere decir que nosotros tenemos un tablero, una tabla de madera, y sobre ella se va a pintar. Vamos a distinguir dentro de las miniaturas, las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, que también os las he puesto ya en anteriores vídeos, las podéis ver ahí, porque son de una gran producción artística, son de mucha belleza, son muy meticulosas, y como estas va a haber muchas a lo largo de los siglos de la Baja Edad Media en la península ibérica. Se van a desarrollar dentro de la pintura gótica dos etapas. En una primera etapa va a estar influida por la pintura italiana. Esta pintura italiana se realizan las obras al temple. Acordaos que al temple se mezclaban los pigmentos de los colores con el huevo, con clara de huevo, y va a gustar mucho decorar la pintura con fondos dorados, al estilo de Bizancio. Iros al primer tema cuando vimos todo lo de Bizancio, el Imperio Bizantino, que dijimos que les gustan mucho los tonos dorados. Pues eso va a llegar a través de Italia a la península ibérica y se va a copiar en esta primera etapa. Por eso las
pinturas al principio del gótico en la península ibérica van a tener los fondos dorados. Aquí tenéis un ejemplo, que es el retablo del Espíritu Santo, que la realizó el catalán Pere Serra. Otro retablo que tenemos del arzobispo don Sancho de Rojas, que lo pintó Juan Rodríguez de Toledo en Castilla. Por lo tanto, tenemos por un lado una pintura de la zona aragonesa y otra de la zona castellana. Una segunda etapa de la pintura va a estar influenciada por la zona de Flandes, por la pintura flamenca. La pintura flamenca desarrolló la técnica del óleo. El óleo, os dije que se mezclaban los pigmentos con aceite. Y esto facilitaba mucho la pintura, se preservaba mejor la pintura. Se va a preocupar mucho esta pintura por los detalles. Acordaos de cuando os enseñé el matrimonio Norcini, esos dos que se estaban casando, tenía abajo un perro, un espejito detrás. Ahí el detallismo es muy grande. O en esta otra, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, que también es flamenco. Este cuadro está en el Museo del Prado. Si algún día queréis ir cuando termine toda esta cuarentena, pues os lo recomiendo y lo veis porque es precioso el cuadro y está lleno de misticismo. Va a tener muchísima influencia en la pintura de la época en la península ibérica. Vamos a tener obras muy importantes como las de Fernando Gallego, donde tenemos La Piedad, que la tenéis en la página 96, además de verla aquí, o tenemos la del catalán Luis Dalmau, que también va a ser un pintor muy importante, como La Virgen de los Consellers. Otro autor muy importante en la pintura gótica española y que va a ser un pintor ya que se va a acercar mucho al Renacimiento, que va a ser de transición, sobre todo por sus años, es un pintor castellano que se llama Pedro Berruguete. Pedro Berruguete, que aquí tenéis un retrato suyo, pintó algunas grandes obras en Castilla, como por ejemplo La Virgen de la Leche o La Anunciación. Es un pintor muy famoso, además va a tener un descendiente que se llama Alonso Berruguete, que va a ser un gran escultor renacentista. Es un gran pintor y que va a pasar a la historia de la pintura mundial, la pintura universal, como uno de los grandes artistas del gótico. Aquí en la península ibérica deciros que en la pintura y en la escultura también se va a seguir esas influencias del estilo internacional, del estilo francés, del estilo flamenco, etc. El estilo internacional era un estilo que se hizo en la zona de Bohemia, lo que hoy sería la República Checa, en el Sacro Imperio Romano Germánico por la época, que se va a difundir por toda Europa. Eso hablaríamos en cuanto al gótico. Pero como os he dicho, hay otros dos artes muy famosos, muy importantes y que van a tener una gran importancia en la península ibérica en la época y que son ejemplos únicos en todo el mundo, como es el arte nazarí y el arte mudéjar. Vamos a hablar primero de qué es el arte mudéjar. Pues bien, el arte mudéjar es un arte que se deriva del arte musulmán, que lo van a realizar los cristianos. Los cristianos, una vez que conquistan las zonas musulmanas, van a aprovechar, va a gustar el arte musulmán, van a ir cogiendo algunas características generales suyas, algunos elementos que les van a gustar bastante, y por lo tanto se van a mezclar elementos musulmanes, como por ejemplo el uso del ladrillo, la cerámica, la decoración no figurada, es decir, que no sea solo de personas, sino que se utilicen pues elementos geométricos o letras, los arcos de herradura, que aunque eran godos también sabéis que se van a implantar aquí como en la mezquita de Córdoba, ¿vale? Todo eso se va a mezclar con las características tanto del románico como del gótico y van a dar lugar a una producción mudéjar que es única en el mundo, es única. Tenemos un arte único aquí en la península ibérica. Tenemos algunos ejemplos como el Palacio de Pedro I en el Real Alcázar de Sevilla. El Real Alcázar de Sevilla es gótico pero de mudéjar. Tenemos también la Torre de San Martín en Teruel o tenemos la Torre de la Catedral de Santa María también en Teruel.
También se van a aprovechar del arte mudéjar y van a realizar sus propias construcciones, sus sinagogas, mezclando los elementos de la arquitectura musulmana. Por ejemplo, la Sinagoga del Tránsito o la de Santa María Blanca en Toledo. Recordad eso del Toledo de las tres culturas que os estuve diciendo en el anterior vídeo, pues también va a ser muy importante para la producción artística. Ambas las tenéis aquí en las fotos para que las veáis. La de Santa María Blanca sobre todo es preciosa. Os aconsejo que si vais a Toledo no dejéis de pasar a verla porque merece mucho la pena. Y por último, el arte nazarí de Granada. El arte nazarí de Granada va a ser la producción arquitectónica, escultórica, etcétera, que tenemos en el reino nazarí de Granada desde su fundación en el siglo XIII hasta que cae en 1492. El arte nazarí va a aprovechar que en Granada durante los siglos XIII y XIV se va a construir uno de los grandes conjuntos palaciegos que hay en todo el mundo y que me atrevería a decir que es único, que es el Palacio de la Alhambra. Todo el recinto se va a realizar en esta época, es una fortaleza, es un palacio para la dinastía nazarí. Como veis es precioso, otro que merece la pena ser visitado si vais a Granada. Además de la Alhambra se van a levantar numerosas construcciones palaciegas y dentro de la Alhambra se van a hacer unos jardines, que son los jardines de Genadice, que también merecen muchísima la pena. Tenéis en la página 97 y aquí os pongo un ejemplo de lo que sería el interior del conjunto palaciego de la Alhambra, aunque me imagino que lo habréis visto. Aquí tenéis el patio de los leones o el de los arrayanes. Sus muros y arcos están decorados con formas caligráficas, con ataurique, lacería, todo eso que ya estuvimos viendo con el arte islámico, porque es un arte musulmán. Además, el resultado de esta construcción palaciega es uno de los conjuntos palaciegos, como os digo, más bellos y más importantes de todo el mundo, no solo de Europa, sino de todo el mundo, y se realizó en la Edad Media. Pues nada más, chicos, hasta aquí ha llegado lo que sería la producción artística en la Baja Edad Media en la península ibérica, en los diferentes reinos cristianos. Decir que os dejo aquí abajo, como os he dicho ya, unos links para que les echéis un vistazo, para que no perdáis un poco lo que era el arte gótico. Os dejo unas fichas también que os voy a mandar por correo electrónico para que las vayáis haciendo junto con los ejercicios. Lo dicho, un saludo, espero que todo vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo.